Mis queridos amigos, buenos días. El 12 de abril se publicó el tráiler de una nueva serie documental de Netflix sobre Cleopatra, y el tráiler por sí solo causó mucho revuelo y dirán, ¿por qué? Bueno, porque sencillamente Netflix decidió darle el papel de Cleopatra a una actriz mestiza. La historia alcanzó tales proporciones que el gobierno egipcio emitió un comunicado insistiendo en que Cleopatra era de piel clara y poseía características griegas. Para ellos, el aspecto de la heroína, es una falsificación de la historia egipcia y un error histórico flagrante. Aún más grave por el hecho de que esta serie está clasificada como un documental y no como dramático. La abogado egipcio Mahmoud al-Semari también ha presentado una denuncia insistiendo en que se emprendan acciones legales serias contra los responsables de la realización de este tal documental. Aunque muchos me han pedido que desacredite el tema, decidí esperar un poco para ver esta serie antes de darles mi opinión, porque pensé que el tráiler presentaría una versión un poco engañosa del producto final. Porque este tráiler gira básicamente en torno a la imagen de una Cleopatra negra. Y después de todo, ¿qué mejor manera de conseguir publicidad que con un poco de polémica? Esta serie se estrenó el 10 de mayo del 2023 y el equipo y yo ya la hemos visto, así que vamos a reunirnos para informar un poco sobre la polémica. Tendrán que aguantar un poco porque el video va a ser largo, pero no se preocupen, les contaremos todo sobre el árbol genealógico de Cleopatra y cómo podría haber sido su aspecto. ¿Por qué no tiene sentido hablar de raza en la antigüedad ni en cualquier otro periodo y cualquier otro entresijo que pueda llegar a tener este debate? También echaremos un vistazo a la serie y sus pequeños fallos porque creo que es importante. Pero les advierto que en este episodio hablaremos mucho de la raza humana como una categorización de los humanos en base a su color de piel. Por si sirve para recordar lo que está en juego aquí, nos gustaría recordarles que este concepto carece de validez biológica y es la base del racismo. Por lo tanto, no es una construcción social que suscribamos ni yo ni todo el equipo de Nota Bene. Ahora que ya hemos quitado eso de la mesa, sigamos. La mayoría de gente tiende a pensar que dado a que Cleopatra VII gobernó Egipto, es importante señalar que ella era egipcia y por lo tanto se parece a los egipcios actuales. Por otro lado, hay muchas personas, historiadores, divulgadores o simples entusiastas que llevan años insistiendo en que esto no es así. Cleopatra es griega hasta la médula. Entonces, ¿cuál es la verdad? Como suele ocurrir, la realidad es un poco más compleja. En el año 331 a.C., Alejandro Magno, el rey de Macedonia, se proclamó el faraón y ordenó la construcción de Alejandría, su nueva capital. A su muerte en el 323, Ptolomeo, uno de los generales más cercanos a Alejandro y gobernador de Egipto, salió victorioso a la crisis sucesoria de Egipto y se hizo entonces con el poder. Los primeros Ptolomeos fomentaron la inmigración y establecieron nuevas ciudades griegas en el territorio, aunque en el Alto Egipto, más alejado del centro del gobierno, se vio menos afectado. Aún así, bastó un siglo para que la influencia griega se extendiese por todo el país. Los colonos griegos se hicieron con los puestos administrativos más importantes, mientras que la élite egipcia conservó sus cargos heredados y fueron asimilados gradualmente a esta nueva élite griega. En la época de Cleopatra, los matrimonios mixtos, muy poco frecuentes al principio, empezaron a producir una importante clase cultura greco-egipcia. Sin embargo, hay historiadores que suponen que debió existir algún tipo de prejuicio institucional contra los egipcios nativos, porque los griegos eran la minoría privilegiada en el Egipto tolemaico y los egipcios ciudadanos de segunda clase en su propio país. Por supuesto, las cosas siempre son un poco diferentes para los monarcas, ya que Ptolomeo I y todas sus esposas, ellos eran de origen macedonio. Y para el resto, esto no era una regla absoluta para los gobernantes Lajid, por ejemplo, porque la misma dinastía es ampliamente reconocida por haber aplicado el incesto con mucho entusiasmo. A menudo se casaban entre hermanos. Así que estamos muy bien informados y si hay algún agujero, lo veremos de inmediato. En el árbol genealógico de Cleopatra VI solamente hay dos incógnitas de las que vamos a hablar enseguida. Primero, hablaremos de su abuela. El padre de Cleopatra es Ptolomeo XII Auletes, el hijo mayor de Ptolomeo IX Sóter.
La identidad de la madre, pues es algo incierta. Ptolomeo se casó 2 veces con sus 2 hermanas, Cleopatra IV y Cleopatra Selene. Muchas fuentes antiguas, sobre todo fuentes latinas, describen a Ptolomeo IX como un hijo ilegítimo. Trogue Pompeyo lo llamó Notos, que significa bastardo, básicamente. Y Pausanias escribió que Ptolomeo IX no tenía ningún hijo legítimo. Los historiadores están bastante divididos sobre el tema y por lo que he podido leer, la mayoría piensa que su madre era una concubina, seguramente parte de la élite griega alejandrina, dado que los gobernantes no se mezclaban demasiado, como ya aclaramos. Otros han especulado que podría ser Cleopatra IV, la primera esposa y hermana de Ptolomeo IX, basándose en el hecho de que ella nunca fue corregente. Esto explicaría por qué los romanos consideraban un bastardo a su hijo. En resumen, no tenemos ni idea. Solo tenemos algunas cosas en las que podemos pensar. La segunda incógnita después de su abuela, sobre Cleopatra VI, es su madre. Y es una incógnita que hace mucho ruido y permite mucho lugar a la especulación, ya que Ptolomeo XII se casó con su hermana Cleopatra V. También sabemos que tuvo al menos 5 hijos con ella. Pero cuidado, porque el historiador y geógrafo griego Estrabón, que vivió en la época, afirma que Ptolomeo solamente tuvo una hija legítima, de nombre Berenice. Y Cleopatra VI sería entonces una hija ilegítima, y no la hija de Cleopatra V, que por cierto desaparece de cada documento oficial hacia el año 69 a.C., es decir, la misma época en la que habría nacido Cleopatra VI. Así que quién sabe, la madre de Cleopatra quizás es una desconocida cortesana griega o, por qué no, una cortesana egipcia. Salvo que Estrabón no es el único que ha escrito sobre nuestra querida Cleopatra. De hecho, las fuentes más completas son autores posteriores, como Plutarco y Dion Casio. Eran más bien pro-Roma, así que escribieron alabando a Roma, en particular a Octavio Augusto, el gran enemigo de Cleopatra y fundador del Imperio Romano. Y curiosamente, aunque les encante destruir la reputación de la reina egipcia, haciéndola pasar por una mujer viciosa y una cruel reina, nunca repiten las palabras de Estrabón, aunque hubiese sido muy sencillo acusarla de bastarda. Las pocas fuentes contemporáneas a Cleopatra, como Horacio, por ejemplo, es totalmente igual. Hay una ausencia total sobre esta bastardización y el resultado es que la mayoría de historiadores se adhieren más bien a la explicación más simple de todas. Cleopatra VI era efectivamente la hija legítima de Ptolomeo XII y Cleopatra V. Pero no es la única hipótesis, porque Duane W. Roller propuso, por ejemplo, en 2010, que la madre de Cleopatra era hija legítima de Ptolomeo XII. Propone que es una mujer de los sumos sacerdotes Petá, una familia de la élite egipcia que se habría casado en el pasado con los Ptolomeos a través de las primeras Berenices. Los elementos propuestos por Roller son interesantes y muy convincentes, pero son principalmente circunstanciales. La tercera posibilidad es que fuese simplemente la hija de una concubina desconocida, y aquí la imaginación es el límite. Así que es muy difícil decidir entre una teoría u otra, al menos por el momento. En cualquier caso, es posible, pero no es del todo seguro, que Cleopatra VI tuviese sangre egipcia corriendo por sus venas. Si a la gente le hace feliz jugar con el misterio que rodea a sus antepasados, pues me gustaría decirles que me alegro por ellos. Entonces, ¿qué aspecto tiene Cleopatra al final? Para responder a esta pregunta, también hay que preguntarse cómo la representaban entonces, o cómo hablaban de ella los contemporáneos de Cleopatra en ese entonces. Pues bien, como ya he mencionado, fueron sobre todo los romanos quienes escribieron sobre la vida de Cleopatra, a menudo unas décadas después de su muerte, recopilando los relatos existentes, reciclando viejas leyendas y rumores y pintando un retrato incriminatorio de la reina, como verán en otros episodios. En la guerra civil entre Octavio y Marco Antonio, Cleopatra es el enemigo extranjero. Algunos dicen que es hermosa, otros dicen que es muy fea, pero encantadora. Básicamente es muy difícil sacar una conclusión real y nunca se menciona cuál es su color de piel o su color de cabello. Además de ser parciales, las fuentes carecen de detalles y no hay suficientes papiros de Alejandría como para conocer una descripción textual de cómo se veía Egipto. Afortunadamente, como también fue una de las mujeres más poderosas de su época y gobernó el Egipto tolemaico durante casi 21 años, no faltan imágenes de ella. Tenemos una idea bastante clara de cómo la representaban los diferentes artistas. Las representaciones egipcias no son de mucha ayuda aquí porque estas están codificadas y son simbólicas. Las monedas, en cambio, son un poco más interesantes porque ellas han sido aprobadas por la reina. Y la mayoría de ellas representa una nariz bastante grande, una barbilla muy fuerte y el mismo peinado, un moño bajo
el cabello rizado y una diadema que simboliza el poder helenístico. Sí que es difícil creer que estos retratos sean realistas porque hablamos de una mujer que intenta tomar el poder en un mundo asumido por hombres. Así que es bastante probable que Cleopatra no quisiese lucir demasiado gentil o demasiado femenina en este tipo de representaciones. También es la manera perfecta de recordarnos la familia a la que pertenece, asociándose a una cierta iconografía que ya establecieron sus predecesores. En Roma, a finales de la República, el realismo estaba muy de moda. Cleopatra entonces pasó un tiempo en Roma y tenemos algunos retratos de la reina. La Cleopatra berlinesa se considera a menudo el retrato más cercano al aspecto de Cleopatra. En particular, su nariz es bastante fuerte, aunque menos pronunciada que en las monedas, pero por desgracia los colores no se han conservado con el paso del tiempo. Por último, veremos unos frescos de Pompeyo y de Herculano, que representan a Cleopatra, y digo representan porque se señala claramente que esa no es Cleopatra. Y cada historiador coincide con esta atribución, por ejemplo, la que se encontró en la casa de Herculano y data del siglo I de nuestra época actual. Bueno, hay una diadema típica de los gobernantes helenísticos. Los motivos egipcios que rodean el retrato, que sugieren claramente que se trata de una reina egipcia, el peinado y su nariz que recuerdan a las diferentes representaciones que tiene dentro de Egipto, como el caso de la moneda, que básicamente sería su representación de alguna forma oficial. Por tanto, si hablamos de Cleopatra, significaría que, al menos para los artistas latinos del siglo I después de Cristo, ella era una mujer de piel clara y de cabello rizado o castaño. Pero, ¿qué podemos concluir? Pues que la verdad no sabemos mucho, porque un cabello rizado y una nariz imponente parecen ser los únicos elementos comunes que tienen todas sus representaciones. Por lo tanto, sabemos que esos son los únicos dos elementos de los que podemos estar seguros, y hay que tener cuidado porque estos dos no son siquiera suficientes para poder intentar asumir un origen étnico. Así que nos planteamos la cuestión de su madre y luego nos fijamos en cómo representaban a Cleopatra, pero también podemos ver un poco a su padre, Ptolomeo. Un tercer método para poder estudiar la ascendencia de Cleopatra VI sería simplemente, mirar su cadáver. Podríamos extraer ADN para averiguar un poco más de él, por ejemplo, pero, por desgracia, su tumba nunca ha sido encontrada. ¿Qué hay del resto de su familia? Bueno, como pueden ver, ningún cuerpo ha sido encontrado jamás. Hay un cuerpo que se asocia a menudo con la familia, pero de nuevo se trata de una hipótesis bastante endeble. Arsinoe IV, la hermana de Cleopatra, murió en el Éfeso, en Asia Menor, durante su exilio en el año 41 a.C., probablemente asesinada por otra reina que intentaba asegurarse el trono. En 1929 se excavó una tumba llamada el Octágono y se desenterró el esqueleto de una joven entre 14 y 17 años. No es del todo seguro, pero en el año 94, 65 años después, el Instituto Arqueológico Austríaco reanudó las excavaciones. El investigador Haig Thur propuso que el octágono era simplemente la tumba de Arsinoe IV. Los argumentos de Thur son los siguientes. En primer lugar, la tumba es octagonal, como el segundo nivel del faro de Alejandría. En segundo lugar, la datación de los huesos corresponde al periodo comprendido entre el 200 y el 20 a.C. Y tercero, había motivos egipcios por toda la tumba. En cuarto lugar está el cadáver de una joven que estaba entre los 14 y 17 años. Esta hipótesis va mucho más allá, ya que el cráneo del esqueleto se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Thur utilizará medidas y fotos de la época para estudiar el sujeto y hacer una reconstrucción facial, contando con la ayuda de un antropólogo forense. Utilizando esa información, llega a la conclusión de que la niña seguramente tenía antepasados africanos y griegos, salvo que, como señalan los historiadores, esto no se sostiene realmente. Por un lado, Arsinoe IV murió cuando tenía más de 20 años de edad, no entre 14 y 17. Obviamente, al no conocer su fecha exacta de nacimiento, los historiadores pueden suponer que hay estimaciones erradas y que de hecho era mucho más joven de lo que se le atribuye convencionalmente cuando murió. Pero sigue siendo una apuesta muy arriesgada para Thur porque tendrías que demostrar cómo fue que se equivocaron los historiadores. La otra razón es que en la tumba no hay información suficiente que la pueda vincular con un miembro de la familia real tolemaica. No hay inscripciones en la tumba, ni otra fuente que mencione lugares de descanso para esta princesa. Y la historia de la forma del faro del segundo nivel de Alejandría, pues lo mismo podría decirse de cada edificio octagonal construido al mismo tiempo en todo el mundo. No es suficiente. El problema más molesto de todo esto es el uso de medidas y la supuesta forma del cráneo para concluir la etnia del fallecido.
Esta se llama craniometría, pero es una pseudociencia simple y llanamente. La craniometría se desarrolló en el siglo XIX y formaba parte de un conjunto de disciplinas que se basaban en la observación del cráneo y los rasgos faciales para deducir las características humanas como el sexo, la inteligencia, la bondad, la vileza y obviamente la raza del individuo. Así que, como pueden imaginar, además de ser extremadamente racista, estas teorías no tienen ningún tipo de base científica, como ya se ha demostrado muchas veces. También se utilizó en su momento para justificar la superioridad de la raza blanca sobre las demás. Así que es bastante sorprendente que sean utilizadas en los años 90 por un investigador que encima se basa en mediciones que se realizaron al menos 65 años antes. Realmente no es serio. Así que no, el octágono del Efeso seguramente no es la tumba de Arsinoe IV. E incluso si lo fuera, no podríamos deducir su etnia a partir de la forma del cráneo que encontramos en esa tumba. Y me pareció importante puntualizar esto porque aquellos que dicen que Cleopatra era descendiente de raza negra a menudo utilizan este argumento particular. Lo que propongo ahora es que lo veamos desde un ángulo completamente diferente. Ya te he dicho que ningún texto antiguo menciona su color de piel, pero ¿por qué no? El hecho es que no tenía importancia. La visión binaria de negros frente a blancos, europeos y otros no siempre ha existido, así que obviamente eso no significa que no hubiese discriminación, pero la forma del racismo se basaba en diferentes marcadores y diferentes características. Había otro tipo de criterios y de razones a considerar para esto. La elección del color de la piel, por ejemplo, es una característica de la identidad racial. Es algo cultural y también racial. Así que es realmente importante para comprender la historicidad del concepto de la raza, sobre todo porque tendemos a verlo como algo bastante universal y algo objetivo, como si dicha clasificación siempre hubiese existido, pero realmente la noción actual de la raza basada en el color de la piel no es una respuesta que sea universal para toda la raza humana o lo que sea. Realmente es un producto específico de creencias populares que se desarrollaron entre el siglo XVI y el siglo XIX. Es muy posterior. Estas creencias se iniciaron en un contexto específico de explotación del mundo por parte de los europeos y de la forma en que los europeos querían percibir a los extranjeros a lo largo del tiempo. Y por supuesto, estas creencias han evolucionado hasta estar íntimamente ligadas a la justificación de la superioridad de la raza blanca y su dominación sobre el resto de las razas. No tiene mucho sentido que estudiemos estas categorizaciones cuando hablamos de civilizaciones antiguas, así que muchos historiadores defienden otro punto de vista y es decir pero preguntar si Cleopatra era blanca o negra es de hecho una mala pregunta, porque es discutir algo que no tiene sentido histórico dentro del contexto que se está estudiando, en lugar de tratar de entender cómo la civilización antigua aprendió con precisión su propia identidad, ya que sabemos, por ejemplo, que los griegos y los romanos nunca se habrían considerado parte del mismo grupo racial o identitario que otros que no tuviesen su mismo color de piel. Tampoco se puede considerar que cada griego y romano tuviese exactamente el mismo tono de piel, y mucho menos los antiguos egipcios. Dado que la familia ha vivido en Egipto durante más de 300 años, sería más que obvio que a la mujer la considerasen como una mujer netamente egipcia, pero en una época en la que ser egipcio podía significar muchas cosas y no precisamente las mismas cosas que significa al día de hoy, pues ahí lo tienen. Como hemos visto, el mundo egipcio tolemaico estaba muy imbuido en la cultura helénica y griega. Cleopatra y su familia seguramente se veían a sí mismos como unos monarcas de esta cultura, mezclando la cultura helenística y egipcia. Pero al final, todos son conjeturas, porque es imposible saber cómo se veían a sí mismos en privado. Entonces, ¿en qué consiste realmente este debate sobre el color de piel de Cleopatra? Porque sí, no tiene mucho sentido cuando lo vemos con mucho cuidado. Para empezar, es un debate muy americano. La historia estadounidense es extremadamente sensible ante el racismo. Por un lado, los europeos y por otro, los negros africanos separados por siglos de esclavitud con teorías raciales que justifican leyes y prácticas de acción violenta para seguir imponiendo la segregación y manteniendo la división de la gente. Esta binarización de blanco versus negros, aunque básicamente es un concepto arbitrario, estuvo codificada en la legislación estadounidense hasta 1967. Por ejemplo, en aquella época, bastaba con tener un antepasado negro para ser considerado de color, mientras que por otro lado, una persona mestiza con un único antepasado blanco
no se podía ser considerada como una persona blanca. En resumen, si el racismo realmente no existe, está muy arraigado a la mentalidad de las personas, con dos colores de piel muy distintos y supuestamente uno siendo muy superior al otro por ser un poco más selectivo. Así que aunque este tipo de leyes no existe desde el año 1967, eso no significa que su influencia no perdure incluso hasta el día de hoy, porque tenemos a intelectuales o investigadores que en ese país todavía tienen una conducta y una forma de razonar un poco binaria. Así que todo es blanco o negro, pero eso no quiere decir que tampoco seamos perfectos en Europa, porque la verdad es que no lo somos para nada. El racismo también existe en este lado del océano y tiende a hacerse cada vez más binario, quizás bajo la enorme influencia de los Estados Unidos. En este marco, el afrocentrismo se desarrolló en Estados Unidos exactamente en el siglo XX. Todo empezó con una intención muy razonable, la cual era redefinir una identidad, la de los afroamericanos, y al mismo tiempo poner en el foco de nuevo la historia de la África negra y de sus descendientes que durante muchísimo tiempo habían sido despreciados y olvidados por siglos y siglos de historia eurocéntrica. Así que si bien el término solo existe desde 1962, el legado es trabajo de muchos activistas e intelectuales afroamericanos desde finales del siglo XIX, que en particular permitieron la apertura de las diferentes universidades a los afroamericanos. El desarrollo y la difusión de la tesis afrocentrista puede verse en la representación de los afroamericanos en la cultura pop actual. En reacción a esas películas en las que Cleopatra es representada por una mujer blanca, como por ejemplo Elizabeth Taylor o Lindsay Marshall, se crea entonces una contracultura negra. Por ejemplo, la escultora negra Edmonia Lewis eligió representar a una Cleopatra negra al momento de morir, y Josephine Baker también hace referencia a la reina en sus diferentes trajes. En el clip Remember the Time también tenemos a Michael Jackson representando a los diferentes egipcios, todos negros, con Eddie Murphy como el faraón en ese momento. Y ni siquiera estamos hablando de Beyoncé, que hace abundante uso de la referencia al antiguo Egipto y sobre todo a Nefertiti. Y creo que se están dando cuenta que el documental de Netflix se inscribe lleno de este movimiento militante de la reapropiación de cierta historia de África en la cultura popular. Pero ahora la pregunta que hay que hacernos es ¿qué importancia tiene Egipto en estos movimientos de forma particular? En la década de los 50, Egipto se convirtió en el punto de entrada de muchas teorías afrocentristas. La idea, de hecho, es vincular a los antiguos egipcios con los africanos subsaharianos y los afroamericanos en un pasado glorioso, llevado únicamente por la raza negra. Así que estoy exagerando un poco el caso, pero la idea es que si el antiguo Egipto era una civilización negra, entonces los negros fueron los que llevaron la civilización, la ciencia y literatura al resto del mundo, probando entonces una contribución innegable al resto del mundo. Y es ahí donde esta binaridad de la que había hablado se hace entonces importante. Para que esto funcione, el antiguo Egipto tenía que haber estado totalmente poblado por negros. Así que se trata de un enfoque militante que no busca realmente hacer historia, sino más bien vengarse de los crímenes cometidos por los blancos en el pasado, llegando a veces a argumentar que los negros son superiores a los blancos. Y no entraremos en detalle con este tema porque este debate podría hacer que el video durase por lo menos una hora más, pero los animo a que vean el video de Passé Savage sobre este tema. Es realmente excelente y voy a incluir el enlace en la descripción del video. Empecemos por el principio de todo. El Mediterráneo fue una zona de intercambios intensos durante toda la antigüedad y más allá. Además, Egipto se encuentra en la encrucijada de 3 continentes y de 2 mares. Así que si han estado en el Cairo, pero también en Grecia, en Turquía o incluso en un pueblo costero de Francia, ya lo saben. Pueden verlo tan claro como el día. Se trata de zonas muy diversas que tienen una multiplicidad étnica bastante increíble. Si a eso le añades siglos de esclavitud e intercambio cultural y comercial entre Europa, Arabia, África del Norte y África Central, pero también divisiones muy claras entre castas, esclavos y hombres libres, por ejemplo, obtenemos una interrogante realmente grande porque ya evidentemente no hablamos de una población que es totalmente negra o es totalmente blanca. ¿Qué piensan los egipcios?
Bueno, como recuerdan, Bassem Youssef, un conocido actor egipcio, además crítico con la serie de Netflix, tuvo una entrevista con el presentador británico Piers Morgan. Y bueno, no es una cuestión del color de la piel, porque en la época de Liz Taylor, Egipto también criticó duramente a la Cleopatra pálida. La cuestión verdadera es más bien la visión de un país muy centrado en el color de la piel que va a imponerse sobre la historia de este país. Los egipcios están molestos porque la visión americana está muy desviada de su historia y lamentablemente no se adapta a la realidad, porque en África no hay solamente un bloque de nacionalidad, un solo color de piel, ¿saben? No es una civilización negra, al igual que Europa, no es solamente una civilización blanca. África ya es muy diferente de cómo es Europa. E incluso en Europa hay países celtas, escandinavos, germánicos, ibéricos y etc. Y en África hay malienses, tuaregs, bereberes, etíopes, egipcios y etc. El deseo de redescubrir la raíz afroamericana es comprensible, ya que hacerlo aportaría muchísimo a la historia actual. Pero por lo que he leído, ya sea una crítica científica o del gobierno o de la prensa egipcia, la demanda es siempre la misma. ¿Por qué no volver a centrarse en la idea de la Cleopatra verdadera? ¿Por qué no centrarse en documentar a Egipto? ¿Por qué intentar situar a Egipto en un continente donde solamente hay un supuesto color de piel? En fin, ahora podemos hacernos otra pregunta. ¿Es bueno o no este supuesto documental de Netflix? Como era de esperarse, el documental es muchísimo más comedido que el tráiler. El primer episodio se abre con la idea de una Cleopatra negra con la famosa frase del profesor Haley diciendo: no importa lo que te dijeron en la escuela, Cleopatra es negra. Pero cuando realmente sale el tema de la ascendencia de Cleopatra un poco más adelante, dejan claro que no están seguros de nada, aunque el documental opta por dar mucho más apoyo a esta teoría que a cualquiera de las demás. Pero no entran en muchos detalles para ser más específicos. También hacen la interesante elección de insistir en el hecho de que Cleopatra es lo que conocemos a día de hoy como una apoderada. De hecho, es una imagen que cada uno puede decidir imaginar, explorar y reapropiarse del concepto, porque al menos son lo suficientemente honestos al respecto, pero sigue siendo un poco problemático que el documental no se detenga en las representaciones de Cleopatra dentro de la historia, sino que aborda históricamente su figura. Y es una pena porque podría haber sido muy relevante estudiar cómo el personaje de Cleopatra o la Cleopatra ficticia ha sido explorado a lo largo del tiempo, con los aciertos y errores que hubo. Sin entrar en detalles de cada error y de cada aproximación particular, este documental tiene 3 fallos muy importantes en su metodología histórica. El primero es intentar aplicar a toda costa conceptos modernos a la civilización antigua. Hoy exploramos el concepto de raza muy a fondo y entendimos cómo fue su evolución. Por lo tanto, ese concepto no debería tener cabida aquí. Y sin embargo, en este punto, bueno, es donde empieza todo el documental. Por ejemplo, cuando Cleopatra hace su primera peregrinación, porque ella quiere integrarse con el pueblo. No, ella es una diosa, una reina, no está allí para integrarse con los campesinos. En cierto modo, se podría decir que está reafirmando su poder, su legitimidad, sus atributos, su simbolismo y que esto le permitirá imponerse. Y de hecho, el documental a menudo es así, no es mezquino, pero está muy fuera de lugar. El otro problema también es el afán de contar historias y de inventar acciones para Cleopatra o cualquier otro personaje. Eso está bien para las partes de ficción interpretadas por los actores, pero es mucho más molesto cuando es un científico el que habla. Y de hecho, algunos hablan más como unos groupies de Cleopatra que como historiadores interesados realmente en los hechos que ocurrieron. Decir que ella se sentía más cerca del pueblo egipcio de lo que adoraría la biblioteca de Alejandría es pura especulación. En la historia casi nunca se conoce las intenciones o pensamientos de algún personaje histórico. Sabemos que Cleopatra amaba leer, pero que mandó entregar sus escritos al palacio porque odiaba la biblioteca por el ruido, francamente es algo que no sabemos, y el documental juega mucho con la carta de la narración a fondo, porque en realidad es que es bastante entretenido, transmite una idea, el problema es que suena falso, como si fuese una historia o un cuento. Es una mala representación de lo que es la historia como disciplina, es una pena ver esto en un documental. El otro defecto que también se le puede achacar a los demás documentales de Netflix es la voluntad de presentar solamente una versión de la historia sin mencionar que hay un montón de teorías detrás de esta. No hay solamente una. Entonces tiene sentido porque sobre todo hay una parte de ficción en este tipo de producción, así que hay que encontrar un compromiso en un punto medio. El problema es que el espectador carece de perspectiva y tiene la idea de que esta versión
Es la única. Por ejemplo, al final del primer episodio, se sugiere que la guerra civil de Alejandría condujo a la quema de la biblioteca. Esta es una hipótesis, pero está claro que no es la que tiene más apoyo científico, porque los historiadores actuales parecen estar casi de acuerdo por completo para refutar esta posibilidad. Si el incendio de Alejandría provocó la destrucción de los almacenes de la biblioteca cerca del puerto, de hecho no fue la biblioteca la que siguió floreciendo durante varias décadas después incluso de la expedición de César a Egipto. Al final se podría decir que este documental en su parte es mayormente aburrido, es cierto, la historia de Cleopatra ya se ha contado muchas veces y su única originalidad aquí es la idea de que Cleopatra pudo ser negra, salvo que solamente se utiliza para atraer a los espectadores con un tráiler bastante polémico. Este docuficción forma parte de una serie sobre diferentes reinas africanas. En la primera temporada se centró, por ejemplo, en Singa, la reina de los reinos de Ndongo y Matamba. Entonces, ¿por qué la famosa Cleopatra se usó para la segunda temporada? No lo sabemos. Si querían usar Egipto, había otras reinas un poco más interesantes, como por ejemplo la reina Hatshepsut, ¿sí? Era buena opción. Hay muchas otras reinas africanas de las que nunca hemos escuchado nada, pero que sin duda alguna merecen su propia serie documental porque son increíbles. Podemos mencionar, por ejemplo, a Tassin Hanbe, la reina de Abomey, la reina Candace de Amashinaketo de Meroe, o Dante Yala, que fue la última gran reina de los Walo. En cualquier caso, veremos qué depara la tercera temporada, y espero que este episodio les haya dado un poco más de información sobre el tema y aclare ciertos criterios sobre todo esto. Gracias por ver este video hasta el final y si quieren apoyarnos, por favor, compartan este episodio. También sean comedidos cuando hagan preguntas sobre historia porque siempre es súper importante. Recuerden matizarlas y ser muy cuidadosos. Gracias a Hélène Paulet y a Jean de Boissesson por su investigación y redacción para este increíble video. Y si quieren más Nota Bene, visítenos en Instagram, Twitter, Snapchat y Facebook. Estamos en todos lados. ¡Hasta la próxima!